panelistas que los voy a presentar en el orden que está sugeridas las intervenciones. Ya son viejos conocidos después de estos 2 días, pero bueno, Sergey Soares, que es investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada del IPEA y del International Policy Center for Inclusive Growth; Andrea Vigorito, que es investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas; Gustavo Viñales, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales; y Carmen Migallo, que es investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Voy a leer rápidamente las 5 preguntas motivadoras que les pasaron a los panelistas y que de alguna manera orientan las intervenciones, y después vamos a tener un espacio de intervenciones de ellos, preguntas y después una ronda más corta también para agregar. Las preguntas eran, bueno, primero el contexto general de la evolución de la desigualdad reciente en América Latina y el impacto de las políticas, o sea, una discusión sobre qué políticas se aplicaron, qué resultados tuvieron. La otra era cuáles son los desafíos, los principales desafíos para avanzar en la reducción de la desigualdad, y si es necesaria una nueva agenda de políticas o una modificación de las existentes. La tercera es cuál es el contexto institucional para avanzar en una nueva agenda de políticas redistributivas, en qué medida los ciudadanos están dispuestos a apoyar más políticas redistributivas y cuáles serían los actores institucionales y las reformas necesarias para esos cambios. La cuarta pregunta es si el contexto macroeconómico regional y la situación fiscal es propicia para viabilizar esa nueva agenda. Y finalmente, qué desafíos se abren para la agenda de investigación futura sobre la temática. Así que bueno, sin más le doy la palabra a Sergey, que va a ser la primera intervención, que son 10 minutos. Ok. Bueno, no voy a poder contestar a todas las preguntas. Bueno, voy a hablar, tengo una aquí. Muchas gracias otra vez por la invitación, y voy a hablar rápidamente entonces de una propuesta que nosotros tenemos de hacer una asignación universal para hijos en Brasil, para niños en Brasil. Bueno, todos los niños son hijos de alguien. Entonces, bueno, para no tardar más, así. Hoy día nosotros tenemos 3 asignaciones para niños en Brasil. Hay la asignación del Bolsa Familia. Aquí tenemos todos los beneficios de Bolsa Familia, pero lo importante es que el valor es 41 reales, lo que es como 400 pesos, más o menos, esto, por mes. Tenemos un otro que se llama Salario Familia. Bueno, el Bolsa Familia es un CCT normal para las familias más pobres, es bastante grande, cubre 13 o 14 millones de familias y unos 20 millones de niños. Es un programa muy importante, aunque presupuestariamente no sea tan relevante, es la mitad de 1% del PIB, porque los beneficios no son tan generosos. Aquí tenemos el Salario Familia, que es una cosa bien vieja, existe a como 50, 60 años, y que es una ayuda de 31 reales y 71 centavos para los hijos de personas que ganan menos que 1.319 reales, lo que es un salario mínimo y 1.3 salarios mínimos más o menos. El problema con este beneficio es que es por el salario individual. Entonces, uno puede tener a alguien que sea un trabajador secundario de una familia rica, pero que recibe el beneficio. Entonces, no es el criterio de pobreza de este beneficio es bien, no es muy bueno, ¿no? Y después tenemos el beneficio, que es mi beneficio, que es lo que yo gano, que es el beneficio implícito en las deducciones del impuesto sobre la renta. El beneficio que yo gano cuando hacemos todas las cuentas es 52 reales y 14 centavos. Entonces tenemos un sistema en Brasil a donde yo, una persona que está en el centésimo número 2 de la distribución de ingresos, o sea, 98% de las personas en Brasil son más pobres que yo, gano más que
una persona pobre. Yo creo que esto no hace ningún sentido. Vamos a ver un poco la distribución de estos beneficios. Vamos a pasar por esto, aquí. Aquí tenemos los centésimos de ingreso. Entonces podemos ver el Bolsa Familia con 21 millones de niños beneficiados. El Salario Familia, que no es tan mal, no es tan pro rico, es más o menos pro pobre, con 5 millones. Y el impuesto, las deducciones de impuestos sobre la renta, que es para los ricos, con 10 millones de beneficios. Podemos también ver que hay gente que gana los dos beneficios, una combinación de dos beneficios. 1.6 millones ganan Salario Familia y Bolsa Familia, y aproximadamente 400 mil ganan la deducción de impuestos sobre la renta y el Salario Familia también. No solo hay niños que ganan dos veces, como muchos niños, 17 millones de niños que no ganan nada. Y lo que es muy triste es que la mayoría de estos niños, como el 70%, están en la mitad inferior de la distribución del ingreso. Entonces, esto es un sistema que para mí es un malísimo sistema. Es un sistema donde hay duplicaciones, donde hay vacíos de cobertura, hay gente que no recibe nada, hay gente que recibe dos veces, los más ricos reciben más que los más pobres. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es muy sencilla: ponerlos todos juntos en un único beneficio que funcionaría como una extensión del Bolsa Familia. Creo que ahora solo voy a hablar un poquito de presupuesto. Los presupuestos que ya existen son 2.000 millones para el Salario Familia, 29 para el Bolsa Familia y... Tengo que subir un poquito aquí. Y 4 para el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos ya gastamos 19.000 millones de reales en beneficios para niños. ¿Cuánto costaría un beneficio nuevo? Si les damos a todos los niños en Brasil, serían 25 mil millones, lo que quiere decir que nos faltan 6. 6 es más o menos 0,2% del PIB. No es una cantidad gigantesca, pero tampoco es una cosa ridículamente pequeña. ¿Cómo funcionaría este beneficio? En cierto sentido, todo el mundo tendría el Bolsa Familia. El Bolsa Familia ya tiene hoy un registro que es llamado el Cadastro Único, que es un registro muy bueno de hogares. Entonces tiene el hogar, todos los miembros del hogar, y todos están indexados con un único indexador. Es el único registro que tenemos de este tipo en Brasil. Todos los otros registros que tenemos son registros individuales. Entonces, tenemos registros de gente que paga impuestos sobre la renta, tenemos registros de gente que está en el mercado formal, del mercado de trabajo formal, tenemos registros de gente que recibe jubilaciones. Todo esto está bien registrado, pero son registros de personas y no de familias. El único registro de familias o de hogares que tenemos es el Cadastro Único de Bolsa Familia. Entonces, naturalmente, la propuesta es coger este registro y aumentarlo hasta que todos los niños estén cubiertos por este beneficio en este registro. Una de las preguntas era, ¿cómo vamos a pagar por esto? Porque estamos en una situación fiscal extremadamente difícil. ¿Cómo vamos a pagar por esto? La idea es que creamos el beneficio, pero nos va a faltar 6.000 millones de reales y no vamos a cubrir todos los niños. Pero vamos a ponerlos todos en el sistema del Cadastro Único y, de acuerdo con la disponibilidad de fondos, aumentamos
la cobertura hasta que llegue al 100%. Es importante recordarse que Bolsa Familia tardó 10 años para llegar a la cobertura que tiene hoy. Entonces, es algo que no necesariamente tenemos que hacer las cosas de un año para el otro, pero sí ya tener un horizonte de llegar a todos los niños. Estamos terminando este paper ahora. Yo creo que en una semana más lo tenemos totalmente terminado y ya saberemos quién va a ser el próximo presidente de Brasil, y el próximo presidente de Brasil va a recibir esta propuesta. Lo que van a hacer, si van a utilizarla o no, yo no estoy cierto. Yo no sé. Pero el trabajo que nosotros tenemos es hacer buenas propuestas. La decisión política es de quien tuvo no sé cuántos 60 millones de votos que el próximo presidente va a tener. Entonces, más o menos esta idea. Hay también otra idea que estamos trabajando, que es de juntar toda la protección no contributiva, que incluiría todo lo que estamos juntando acá, pero también el BPC, que son las pensiones no contributivas, y el abono salarial, que es que es más o menos 90 reales que les dan a todas las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero esta todavía falta un poco para tener todas las cuentas hechas y saber cuánto va a costar y todo más. Bueno, gracias. Esta es la idea de la propuesta. Yo tengo algunas respuestas como bastante parciales a las preguntas. Voy a hablar fundamentalmente de Uruguay, porque es de lo único de lo que puedo llegar a decir algo. Y además voy a saltar la primera, que era cuáles fueron las políticas que generaron la caída de la desigualdad, que básicamente en Uruguay se produjo entre 2008 y 2013 y a partir de ahí se estancó. Pero solamente voy a recordar que eso se produjo no solamente por las políticas, sino que fue en el marco de un fuerte crecimiento económico con un fuerte incremento del empleo no calificado, que es parte de lo que permitió también tantos efectos. Entonces, la siguiente era cuáles son los principales desafíos para avanzar en la reducción de la desigualdad y si es necesaria una nueva agenda. Yo creo que sí, porque en realidad considero, y sobre todo en esto voy a estar trabajando, voy a hablar de otras dimensiones, pero ahora lo que voy a decir refiere sobre todo a la desigualdad de ingresos. Creo que la última vez que hubo una agenda articulada y consistente de transformaciones pensadas para la reducción de la desigualdad fue en 2008, cuando se aprobó el Plan de Equidad y se implementó un conjunto de reformas redistributivas que consolidaban algunas cosas que se habían hecho antes y se planteaban nuevos desafíos. A partir de allí, con la reforma de asignaciones, con la creación de las asignaciones familiares no contributivas, se planteó una reforma en el polo no contributivo de la seguridad social que básicamente terminó en ese momento. Entonces hay una agenda importante, pendiente de repensar el tema de la protección social a los niños no contributiva, con esquemas como el que planteó Serguei o capaz que otros, pero es una agenda que debe ser retomada en este momento. Esto ya capaz que es repetitivo porque se ha planteado muchas veces, pero tampoco ha habido prácticamente cambios. Ya llevamos 10 años de esa reforma y tenemos el sistema de asignaciones de los públicos, el sistema de los privados contributivos y el sistema no contributivo. Entonces son distintas en montos, son distintas en criterios de elegibilidad y en particular la no contributiva ha creado una controversia fuerte a partir sobre todo del año 2013 en cuanto a el control o no control de las contraprestaciones, tema que no
se discute de la misma manera para las asignaciones contributivas. Entonces, aquí hay un tema muy importante para repensar, que es volver a retomar la agenda de las transferencias, y la percepción que yo tengo es que de 2008 para acá se debilitaron los actores que podían llevar a cabo estas transformaciones, y además el camino que se tomó, más que de seguir expandiendo el sistema, fue de seguirlo, de fragmentarlo y focalizarlo cada vez más, sobre todo cuando quedó la asignación familiar del plan, las asignaciones familiares quedaron en manos del BPS, y el MIDES lo que controla prácticamente es la tarjeta alimentaria. Entonces, la tarjeta alimentaria por sí sola no tiene para mí mucho sentido de existencia, tendría que estar articulada en la prestación, en el sistema más grande de prestaciones no contributivas, pero ahí hay como dos actores que uno no tiene, se supone que tiene el control de diseño de las asignaciones, pero no tiene el control, porque el control está en manos del BPS. Entonces ahí me parece que hay como bastante para pensar en un sistema que garantice un ingreso a los hogares con niños, sea general o sea como es ahora. Y acá hay otro tema también de discusión, que ¿cuál es el foco central de la asignación? ¿Es que los niños vayan a la escuela o es aliviar la pobreza? Ahí está otro tema que nunca se llegó a resolver y que tuvo énfasis distintos en función a veces de presiones políticas distintas. Ese es un tema. Sabemos qué pueden dar y qué no pueden dar las transferencias, y lo sabemos no solo por el caso uruguayo, sino por los millones de revisiones sistemáticas que hay sobre sus efectos. Acaba de salir un trabajo de Oriana Bandiera y otros, donde sistematizan más de 100 programas y miran los desempeños en una cantidad de dimensiones, y sabemos que no disminuye la oferta laboral, que tienen una capacidad limitada de enfatizar, de generar desempeños educativos, sobre todo asistencia, y bueno, y los otros aspectos son más dispersos. Entonces también hay un tema de decidir para qué son para aliviar la pobreza de corto plazo, o son un instrumento para el tema de la escolarización, que es un problema muy relevante en secundaria en el caso uruguayo. Entonces ahí habría que pensar en la unificación, y también en traer la tarjeta Uruguay Social, y tener también capacidades de diseño, pero que tengan también capacidad de implementación, ¿no? Ahora están como las dos cosas separadas. Lo siguiente tiene que ver, si seguimos en el campo del ingreso, con el tema tributario, y porque además en el caso uruguayo no es como lo que planteaba Serguei en Brasil, en el sentido de que las deducciones por hijo son menores que lo que sería por lo menos la transferencia no contributiva, y por lo tanto capaz que generalizar el sistema implicaría tal vez pensar en un esquema más progresivo de impuesto a la renta, o tal vez pensar en instrumentos que no se han utilizado en este periodo, como por ejemplo la tributación a algunas formas de riqueza, como por ejemplo la herencia, que también podría ser alguna fuente de financiación. Hoy me preguntaba Serguei, en Uruguay la tributación a la herencia no está establecida como tal, hay una tributación de 4% que es parte del ITF, pero no es específica y es además muy baja, o sea que ahí podría haber capaz un margen. Después están todos los temas perdón, me olvidé de decir que hay temas que ya sabemos que genera la asignación, que tienen que ver con la informalidad, pero básicamente eso es por el umbral de ingresos, que eso viene discutiéndose casi desde el PANES, y no se ha logrado resolver cómo se trabaja. En ese sentido es interesante lo que hace Brasil, donde las personas entran al sistema por 2 años con independencia o salvo que cambien mucho sus ingresos. En Uruguay es muy estricto con el control de ingresos, y eso genera muchas fluctuaciones y esa aparente tendencia a la informalidad que la vemos en casi todos los estudios de evaluación de impacto del PANES, AFAM, etc. Bueno, de los impuestos,
Dije que podrían ser una forma de financiar las AFAM. También hay temas que tienen que ver con las características duales del impuesto, a la renta, con las diferentes formas de tributar las rentas del capital, especialmente porque las rentas que están en los sectores más altos, como son las utilidades empresariales, tributan menos que otras formas de rentas del capital, y lo que eso genera en términos del potencial redistributivo del impuesto, que se ubica bastante por debajo de lo que son los impuestos a la renta, por ejemplo, en Europa. No así las transferencias, que han llegado casi a su potencial redistributivo, tal vez si se las compara con lo que se puede ver para algunos países de Europa. Bueno, después otros desafíos para avanzar en la reducción de la desigualdad tienen que ver con los temas educativos. Se habló algo en la NIP, no me voy a detener ahora porque tampoco es el área en que puedo trabajar, pero ahí hay un cuello de botella grande y ayer lo manifestó Sergey en su presentación. En temas de vivienda, es un aspecto muy relevante, es la forma también principal de riqueza que tienen las personas. Hay estudios que muestran, bueno, en general se venía observando una mayor segregación residencial. Ahora, si se mira por ingreso, no es tanto, pero es un tema para seguir viendo, y las políticas de vivienda también son un área como bien importante de intervención. ¿Estoy en el tiempo? Entonces solo contesté la primera pregunta que iba a contestar. Bueno, está. Después sigo después sigo, entonces. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los economistas por incluirme acá y ponerme en este riesgo. A ver, una primera aclaración. Esto que yo voy a intentar, la presentación es muy breve, pero quería una presentación porque tengo unas gráficas que me parece que son bastante más visibles de lo que yo pueda decir. Pero no necesariamente quiero ceñirme en la presentación, digamos, al PowerPoint, sino que quiero intentar reflexionar sobre dos restricciones que creo que hoy puede tener el sistema tributario para el tema de la desigualdad y para el combate, digamos, a las grandes desigualdades. Lo otro es que esto no es producto de ningún trabajo del CEF ni ninguna investigación del CEF, es un trabajo mío que debo terminar, espero que en este fin de mes, que es una cuestión académica que no tiene nada que ver con lo institucional del CEF, pero hago mención simplemente a eso. Hay lo que ustedes tienen, y que seguramente todos ustedes lo han visto antes que yo, eso es una gráfica del libro de Piketty que simplemente muestra la evolución de la presión fiscal. No necesariamente, la única diferencia con la presión fiscal impuesto sobre el PBI es que ahí es sobre el ingreso nacional, porque el PBI están descontadas amortizaciones. Con lo cual la presión fiscal técnicamente sería algo así como 10% más bajo de lo que es ahí. Pero no importa el nivel de cada país, sino lo que importa es la tendencia de la gráfica en su conjunto. Ahí muestra la evolución de 4 principales economías del mundo: Suecia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, desde 1870 a 2010. Lo que es relevante es la evolución similar que han tenido, naturalmente, a principios del siglo pasado. Hablábamos de estados juez y gendarme, donde la presión tributaria, la presión fiscal era del entorno del 10%, que cumplía las funciones básicas de policía, relaciones internacionales, incluyendo los ejércitos, y algo de justicia y no mucho más. Y la evolución que ha tenido el estado de bienestar a lo largo del siglo pasado, hasta llegar hacia 1980, 1990, donde más allá de la diferencia entre cada uno, se estabiliza para todos los países. ¿Sí? O sea, porque ahí en definitiva lo que vemos es que Suecia tiene un 50 y algo % y Estados Unidos tiene un 30 y algo. Entonces uno podría decir que básicamente uno tendría margen para acercarse al otro. Lo relevante es que a partir de 1980 ninguno se mueve de manera sustancial del lugar donde estaba. Eso lo que hace de alguna manera nos obliga, a los que por lo menos nos interesa este tema, a interpelar el sistema tributario como acuerdo, como aceptación, y qué margen hay para que evolucione. Yo ahí tengo otra gráfica. Esta es la presión fiscal
comparada de Uruguay con el promedio de los países de la OECD, son 35 países creo, y de América Latina, que son 26 países. Si ustedes ven la línea de arriba, eso es la OCDE, la intermedia es Uruguay y la de más abajo es el promedio de los países de América Latina. La OCDE básicamente refleja lo mismo que veíamos en la gráfica anterior y no evoluciona, abajo están las cifras, de 1990 en 31.9% del PIB y el 2016 34.3%, o sea que mantiene una cierta estabilidad más allá del crecimiento. Hay que entender que ahí también ha habido cambios en los países que integraban la OCDE, han entrado algunos países nuevos, entonces también eso tiene efecto en el promedio. Si vemos Uruguay, sí evoluciona de un 19.6% del PIB a un 27.9% del PIB, en el 2017 sería igual una cifra incluso algo mayor en Uruguay. Y el promedio de América Latina también evoluciona de un 16 a un 22,7 del PIB. Ahora bien, muestro otro cambio sustancial, solo de nuestro país, es la estructura tributaria y la evolución que ha tenido también desde 1990 hasta el 2016. Incluye impuestos directos, que serían impuestos a las ganancias, impuestos al patrimonio, y en este caso contribuciones de seguridad social dentro de la categoría de impuestos directos, y por otro lado los impuestos indirectos, impuestos sobre bienes, en Uruguay en general hablamos del IMESI, y impuestos al consumo del IVA. En el otro caso hablaríamos de impuestos a la renta, personal y corporativa, y impuestos al patrimonio y contribuciones de seguridad social. Claramente Uruguay logra, a partir de la reforma tributaria, ¿sí? Ahora vamos a ver que no todos necesariamente se movieron igual y cómo la contribución de seguridad social tuvieron un peso muy relevante, y no por cuestiones estrictamente tributarias, sino por cuestiones de evolución del mercado y de la actividad, digamos, que hicieron un aumento relevante de los ingresos de las contribuciones de la seguridad social. Pero en cualquier caso, Uruguay logra cambiar la estructura, algo relativamente complejo y difícil en los países, de un 43 directos de 1990 a un 56,4, y pasa a una situación en 2016 de 62 directos a un 37,3. Es decir, una relación 40-60 se invierte a una relación 60-40 de directos contra indirectos. Sigo. Otro comentario que quiero, y simplemente para terminar, en las dos reflexiones que me interesan. Lo que aquí pretendo mostrar es lo que está a mi derecha, es la participación porcentual relativa de cada una de las tres categorías si separamos las contribuciones de seguridad social. Es decir, impuestos directos, rentas y patrimonio, impuestos indirectos, bienes y consumo, y contribuciones de seguridad social. En la década del 90 era directos solo un 13,2% del total de la recaudación por ingresos tributarios, los indirectos un 56,3% y las contribuciones de seguridad social un 30,5%. Esto es solo Uruguay. Hacia el 2016 es 30 directos, 37 indirectos y 32 contribuciones de seguridad social. Es decir, que la participación es bastante más equilibrada y todos próximos a un tercio del total de la recaudación tributaria. Bueno, esto es básicamente lo mismo, lo que les quería decir hoy, cómo evolucionaron, y claramente las contribuciones de seguridad social evolucionaron particularmente al alza, y son los que de alguna manera provocan también un cambio sustancial en el aumento de los impuestos directos. Digo, para entender las cosas que uno podría modificar o no. Ahora bien, yo quiero, y esto es simplemente muy gráfico, para que entendamos, son tres gráficas. Una es la estructura de impuestos directos e indirectos de los países de la OECD, todos incluyen contribuciones de seguridad social dentro de los impuestos directos. Otro es la estructura promedio de América Latina, y después voy a mostrar lo mismo para Uruguay, para que muy a golpe de vista veamos estructuras bien diferenciadas. ¿Sí? Ahí tenemos la estructura, la gráfica de barras son los impuestos directos de la OCDE, y la línea anaranjada, no sé si se ve, son los impuestos indirectos, y el otro es el caso de América Latina, y este es el caso de Uruguay, donde de alguna manera en 2008 cambia la tendencia y pasan los impuestos directos a tener una supremacía sobre los impuestos indirectos. Sí, nada, yo quiero entonces ahora quiero hacer dos preguntas y dos reflexiones. Una, a la luz de la evolución de los sistemas tributarios y de la primera gráfica, yo me pregunto si nosotros,
en el caso uruguayo, tenemos demasiadas condiciones para que esto que yo estoy mostrando se pueda seguir alterando en un plazo relativamente breve y eso siga teniendo impacto en la distribución de desigualdades, o en realidad no hay capacidad hoy de que eso se siga modificando. Es decir, los sistemas tributarios tienen de alguna manera tres funciones básicas. Una es un acuerdo o pacto institucional implícito donde de alguna manera las personas reciben bienes y servicios y contribuyen con impuestos. El otro tiene que ver con una función de distribución donde hay un componente asociado a la distribución de la riqueza y aceptado. Y por último, hay una función de imposición, es decir, es simplemente una ley y debo cumplir la ley. Lo que algunos estudios recientes muestran, el caso español es muy claro, porque además a partir de la crisis el impacto ha sido importante, es cómo hoy la cuestión intergeneracional está cambiando estas tres funciones. Es decir, cómo la percepción que nosotros tenemos y las expectativas que nosotros tenemos respecto al sistema tributario y cómo nos ubicamos, si en una función de acuerdo o pacto o nos encontramos en el otro extremo, dentro de una función de imposición que estoy dispuesto a aceptar el sistema tributario porque es una ley y nada más, cambia respecto del lugar que ocupamos cada uno de nosotros contribuyentes como, digamos, generación. Es decir, las expectativas que tenemos entre lo que pagamos y lo que el estado de bienestar nos da. O sea, hoy da la sensación, y se los dejo como una reflexión para estudios, digamos, me parece un tema relevante, que no hay mayor capacidad de aumentar la presión fiscal en tanto algunas generaciones sienten que lo que le devuelve el Estado y las expectativas de lo que le va a devolver no está acorde con lo que está contribuyendo. Y lo que está ocurriendo, hay estudios de sociología fiscal, en el caso español muy claro, que la generación, digamos, genéricamente, de mis padres, que de alguna manera recorrió, y si ustedes ven la primera gráfica, donde se ubicaba en esa primera gráfica, recorrió un estado de bienestar donde cada vez le daban más bienes y servicios, la generación mía, donde las expectativas empiezan a poner en duda sobre todo el tema de seguridad social y las expectativas de lo que pueden ser mis hijos respecto a los aportes en impuestos y lo que les va a devolver el estado de bienestar y por ende su predisposición a pagar impuestos. Entonces, la predisposición de distribución de la riqueza no tiene que ver con la cuestión generacional y tiene que ver con una cosa mucho más ideológica y digamos que tiene otro condicionante no generacional. Pero la condición de los servicios que me devuelve el Estado y en el otro extremo el tema de que es una simple exigencia empieza a verse marcado respecto a las generaciones. O sea, las generaciones mayores, mis padres, sintieron que el Estado cada vez le daba una cantidad de bienes y servicios públicos que iba en aumento. Los jóvenes empiezan a sentir que eso está en absoluta duda, porque entre otras cosas su diferencia con la expectativa al día que eso tenga un retorno es muy grande. Y lo último y cierro. Hoy nuestro sistema tributario en general no incluye la cuestión intergeneracional en prácticamente nada. Nada. Los aportes a la seguridad social son flat independiente de las generaciones. Solo hay una cuestión de deducciones para niños y que ya estamos viendo que no necesariamente responde o logra un objetivo deseado en términos de distribución. Yo creo que ahí hay un tema, si el sistema tributario no logra validarse, que al fin ese es uno de los objetivos principales, menos podemos pensarlo para seguir mejorando algunas cuestiones de desigualdad y distribución de la riqueza. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo en realidad pensé que le puedo presentar a los economistas sobre impacto redistributivo. Entonces yo armé una presentación para marearlos un poco, que tiene que ver con democracia y redistribución y actores colectivos, porque uno de los factores políticos que realmente bloquean la redistribución en la región, y eso sí está comprobado, es la falta de democracia histórica que hemos tenido. Entonces los quiero mostrar y en relación a eso quiero mostrar los factores políticos institucionales que tiene América Latina que detienen la redistribución independientemente del buen diseño de la política pública. Es capaz que esto es totalmente abstracto, pero miren que tiene comprobación empírica.
Entonces, en realidad yo armé la estructura de la presentación en 2 ejes, que son las principales teorías que explican la asociación entre democracia y redistribución económica y por qué a América Latina le ha ido muy mal, le empezó a ir bien y tiene la perspectiva de que le vaya muy mal nuevamente, ¿sí? Y después otro punto era los dilemas de la orientación de las políticas de protección, sobre todo las no contributivas que nos presentaron, que en realidad son políticas precarias políticamente, ¿sí? Entonces, empezando por lo primero, esta relación entre democracia y redistribución económica, más allá de cualquier perspectiva de democracia que se use, desde la más formal, pasando por la teoría elitista, porque hay varias visiones, pasando por la pluralista, en realidad la democracia en sí misma no redistribuye, ¿sí?, la riqueza de las sociedades capitalistas. Y es más, hay sistemas democráticos que se sostienen en el tiempo, sistemas electorales, que están caracterizados por la no redistribución. Países como Brasil y algunas regiones de Brasil ha sido una de las características específicas, y esto lo miramos en la historia del siglo XX, ¿sí?, en la historia económica del siglo XX. Entonces, sin embargo, esta relación se insiste en que se comprueba. Y les quiero mostrar algunos cuadros de esta comprobación porque le iba a poner algunos cuadros, son economistas, le iba a poner cosas cuantitativas, ¿no? Bueno, este cuadro tiene que ver con las olas democráticas. Para que vean, es un cuadro mundial de las democracias en el siglo XX, y si ustedes ven, bueno, las caídas democráticas tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de los 80 ustedes van a ver como una línea que asciende, ¿no?, donde también América Latina entra. El segundo cuadro es lo que yo le decía, ¿no? Hay una asociación entre democracia, más que democracia, estabilidad democrática y redistribución, independientemente de la orientación del modelo de desarrollo, porque lo que se toma en este cuadro lo saqué de una tesis de ciencia política que es de Federico Traversa, que se dedica a estos temas, que en realidad muestra que en un modelo que para América Latina fue sustitutivo de importaciones, ¿sí?, en realidad el Gini es mucho menor en las democracias estables. Y cuando pasamos a un modelo de desarrollo de orientación al mercado, como el que podemos pensar del 75 al 2000, sigue la misma tendencia. Entonces, esta asociación existe. ¿Tengo algún cuadro más? No, ahora no. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuántos minutos? Casi 4. Ah, bueno. ¿Qué es lo que... ¿Cómo se puede explicar esta asociación? Es que en realidad, y estos son los factores que se toman poco en cuenta cuando se diseñan políticas públicas, en realidad la democracia lo que genera es un ambiente propicio para tramitar, y la estabilidad democrática, para tramitar demandas a favor de la redistribución económica, ¿no? ¿Y quiénes son los que tramitan esta demanda? No la tramitan los individuos solos, caminando y pidiendo, no, la tramitan los actores colectivos. Y el actor colectivo en el siglo XX, que fue el más a favor de la redistribución, ha sido los movimientos sindicales, porque inciden en el conflicto capital-trabajo, que es el estructurador de la redistribución en las sociedades capitalistas. Ahora, también sabemos, ¿sí?, que en realidad la redistribución, este conflicto capital-trabajo, se negocia por sectores económicos. Entonces los sectores económicos de punta tienen organizaciones más fuertes, tienden a tener beneficios mejores, ¿sí?, en detrimento del promedio de los trabajadores, o sea que hay una estratificación, a lo que se agregan privilegios políticos de sectores que no son productivos, son estatales, ¿sí?, como nosotros. No, pero es verdad, no. Que tienen que ver estos privilegios por la participación que han tenido. Si esto es difícil, ¿no? Bueno, por la participación que han tenido en la construcción del Estado moderno. Generalmente los sectores que más privilegios tienen, estatales, tiene que ver con en el mundo, ¿no?, con los militares, el poder judicial y los servicios de relaciones exteriores.
digo, son servicios siempre como estratégicos. Bueno, entonces lo que quiere decir es que en realidad los actores colectivos expresan demandas organizadas que presionan para que sus demandas entren en la agenda política. O sea, la demanda del ciudadano común no entra la demanda organizada y es la que empieza a tener atención política. Ahora bien, hay una teoría que se llama la teoría de los recursos de poder, y esto es muy importante, que en realidad empieza a sofisticar esta relación entre democracia y redistribución, ¿no? Que es la teoría de Korpi, que es un investigador sueco de la Universidad de Estocolmo. Y la teoría de los recursos de poder dice, bueno, en el capitalismo, mire, hay dos tipos de poder que son estructurales, hay dos tipos de poder que son muy diferentes, pero tienen la capacidad de poder enfrentarse y establecer cambios en la estructura redistributiva. Uno es el capital, que es un recurso de poder estructural y amenazante, que solo puede ser contrarrestado por otro recurso de poder. ¿Cuál puede ser el otro recurso de poder? La fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo es débil, es dispersa, ¿sí? Y solamente esa debilidad la puede cambiar por organización y centralización de su acción. O sea que se necesitan actores colectivos, pero no es solamente la organización y la centralización, también necesitan tramitar estas demandas a través de partidos políticos de orientación socialdemócratas o de izquierda. Esta teoría explica el buen desempeño redistributivo de las socialdemocracias europeas. ¿Está? 3 minutos. Bueno, América Latina no tiene nada de esto, ¿sí? Y hay como dos teorías que se intentan aplicar para este periodo de expansión, ¿no? Que es la teoría de Candelaria Garay, que dice, bueno, América Latina tuvo crecimiento y cómo fue que esta vez empezó a redistribuir algo, ¿sí? En este periodo en el siglo XXI. Y sobre todo empezó a atender a los que nunca atendió históricamente, que son los sectores vulnerables, a través de las políticas de transferencia. Y la explicación es competencia política. ¿Tá? Competencia política que va a depender la bondad de estas protecciones de acuerdo de las bases electorales de estos partidos. La otra, que es la de Huber y Stephen, que es parecida, que en realidad lo que dice es América Latina nunca tuvo redistribución porque nunca tuvo democracias estables, ¿tá? O tuvo democracias de mala calidad, y la redistribución no solamente depende de la competencia política, sino depende de los partidos que compitan. Entonces, partidos de orientación de derecha o de orientación de izquierda, esta orientación es por las bases programáticas de los partidos y por la autoidentificación ideológica de sus líderes, ¿no? Y entonces, en realidad, esto parece explicarse. Si ustedes ven la cantidad, en la fila de la derecha, la cantidad de rupturas democráticas que tuvo América Latina, ¿sí? O sea que acá tenemos un factor importante. En realidad, bueno, tendría que referirme al segundo punto, ya no tengo tiempo. Te queda 1 minuto. Bueno, en realidad lo que sucede es que estos componentes políticos no son tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas, ¿sí? Y la orientación de las políticas, sobre todo de estas políticas que tienen potencial redistributivo, como las transferencias u otro tipo de políticas, en realidad minan las bases políticas para armar alianzas entre sectores sociales capaces de sostener estas políticas. O sea, quiero decir, en términos, después lo puedo explicar, ¿sí? Que en realidad la orientación focalizada de las políticas públicas, por más que sea necesaria y pueda ser defendida técnicamente, políticamente no tienen sustento. Son las más fáciles recortar en cualquier periodo de desaceleración económica, porque son las que no generan, ¿sí? Coaliciones políticas o articulaciones entre sectores para sostener, porque hay un sector que creo que fue él que lo explicó, un sector que no se beneficia de esto y que no está dispuesto o no es racional defender, a no ser por cuestiones ideológicas, ¿sí? Mantener estas políticas. Estos elementos, cuando se diseñan una política pública, no están tenidos en cuenta, ¿no? Los actores colectivos, la capacidad de generar protestas tampoco está tenida en cuenta. Y bueno, y después en la segunda parte puedo explicar un poco más lo de la orientación. No sé si
los mareé con tanta política, pero bueno. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Yo digo de recoger 5 preguntas y después damos la palabra. Bueno, más las que haya, veamos. A ver, yo creo que es la duda relevante y obviamente ahí yo creo que claramente hay países que estarán en distinta situación. Yo creo que para el estado de desarrollo relativo que tiene Uruguay, es muy posible que nosotros podamos seguir aumentando algún nivel de presión fiscal relativa, ya te digo, entre 2016 y lo que soy, algo aumentado, y eventualmente puede aumentar algo más. Pero da la impresión que no hay condiciones objetivas para que efectivamente aumente. Y yo creo que la principal restricción es que hay un sector relativamente importante de contribuyentes que empiezan a percibir como las expectativas respecto a la calidad y la cantidad de los servicios que reciben, que eso nunca es objetivo. Al fin es una percepción de cada uno, dependiendo de dónde se encuentra o dónde cree que se encuentra en una escala de ingresos y en qué nivel percentil, digamos, de tipo de contribuyentes. Pero da la impresión, ya te digo, el caso de España es un estudio, además de un seguimiento de grupos, donde las generaciones más jóvenes empiezan a sentir como no hay alineados intereses respecto de las expectativas de recibir mayor cantidad y calidad de servicios, a partir de que nació una época donde además la cantidad era mucho más abundante que la de sus abuelos, ¿sí? No habría condiciones para efectivamente aumentar en mayor porcentaje relevante la presión fiscal más allá del lugar donde te encuentres, porque en realidad lo paradójico de esto es que no tiene que ver, y yo creo que es parte de la discusión que hoy estamos viendo, es que es la percepción de que la presión fiscal es alta. Y vos cuando dices alta, ¿respecto de qué? ¿De cuándo? ¿De qué país? O sea, porque salta respecto de qué. Y en realidad la percepción es que salta respecto al pacto que yo tengo respecto a lo que estoy recibiendo. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, pasamos a que pago impuestos y el cumplimiento voluntario de los impuestos empieza a caminar por otro rol o por otra función que tiene que ver con el cumplimiento de una obligación y no de un acuerdo. Entonces yo creo que hoy Uruguay, ya te digo, no está a nivel de los países desarrollados en esa lógica y está a mitad de camino, vuelve a estar como en tantas otras cosas, a mitad de camino como nivel de presión fiscal entre los países desarrollados y los países de América Latina, pero yo creo que empieza a sufrir antes que muchos países de América Latina esa cuestión de decir, me empecé a llegar a mi meseta. Y yo creo que hoy, y esto sí no lo tengo demostrado, pero hay una situación que se empieza a plantear en esos términos. Con lo cual no sabes cuál es el límite al que podrías llegar, sino que más bien es que estás entrando en una meseta que es la tuya. No importa si hay otros que están 15 puntos más arriba o hay otros que están 15 más abajo. Creo que ahí tenemos un problema. En realidad, yo voy a tomar cosas que los estudios muestran, algunas de Fernando Filgueira, otras que son propiamente del equipo de trabajo de ciencia política. Los límites que tiene hoy la redistribución es, por ejemplo, la focalización restringida. Porque la focalización restringida, que es en parte lo que él plantea, o sea, los demás sectores no tienen expectativa de lo que van a recibir, pero tienen expectativa que le pagan a otros, ¿sí? Y que no reciben nada. Entonces, la focalización, si bien es una herramienta técnica de mucho valor, ¿sí? Porque tiene un potencial redistributivo, mina las bases políticas de su sostenibilidad. Entonces, tal vez hay que pensar en focalizaciones más amplias entre sectores vulnerables, sectores medios bajos y algunos medios. No tenés por qué hacer grandes, y incluso cuando uno piensa en la propuesta de Brasil de esta asignación por hijo, lo que se está pensando es una política universal que incorpore a todos los niños porque este es un peligro, ¿no? Yo sé que los técnicos se enamoran mucho. Después, para ser rápida, es el corporativismo, sobre todo el mesocorporativismo, esa obtención de privilegios para determinados grupos, ¿no? Que en un contexto de restricciones como que se exacerban esas demandas sectoriales de grupos. Y a mi entender, la otra
Los otros dos elementos que a mí me parece que están obstaculizando es el tipo de actores colectivos que tenemos, el tipo de movimiento sindical que tiene América Latina, ¿sí? No solamente lo débil, sino el tipo de movimiento con esa estructura de corporativismo estatal, pero bueno, creo que Brasil lo expresa con mucha claridad, México también, y en menor medida Argentina, estoy pensando también para América Latina, es el tipo de federalismo y régimen político que tiene, donde tenés vetos en todas partes para llevar cualquier tipo de política redistributiva. Esto es así, si no hay una reforma realmente de la institucionalidad política, o sea, donde realmente los vetos empiecen a disminuir, no hay ninguna política con una expectativa nacional que no sea todo el tiempo amenazada, porque jamás se va a conseguir mayorías parlamentarias. Tenemos dificultades de conseguirla. Los países federados tienen la mayor dificultad de conseguirla. Entonces, una reforma política creo que urge en América Latina. Respecto a si se distingue a las cohortes o a los ciclos de vida, yo creo que sí, en el estudio ya te digo, el caso español, sí se distingue, y en cualquier caso es bastante visible cómo tiene que ver con, o es bastante más claro con las cohortes, ¿sí? Porque fueron evolucionando también con el estado de bienestar. Y entonces ahí lo que va cambiando son las expectativas y los umbrales de calidad, que eso también es otra cosa muy compleja de gestionar. Yo creo que estas cosas son difíciles de incorporar al sistema tributario, sí, porque al final tienen mucho de comportamiento, más allá que esté de moda el estudio de eso, al fin los sistemas tributarios hay algunas cosas que no han cambiado tanto, y lo peor es que los paradigmas de los cambios que eventualmente tenemos ahí como muy adelante van en sentido contrario. Es decir, un paradigma, por ejemplo, el tema de fiscalidad verde. Bueno, pues no tiene nada incorporado en términos de progresividad, al contrario, en muchos casos son regresivos. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con la distribución de la riqueza ni con las capacidades de riqueza, sino que funcionan con otra lógica de gravar externalidades negativas. Entonces muchas veces además el acceso a la tecnología claramente es de los más ricos y no de los más pobres. Con lo cual lo que está por incorporarse, que no es relevante, pero bueno, en la Unión Europea no deja de ser entre el 5 y el 10% del total de los ingresos fiscales, hoy va por canales de fiscalidad verde. O sea que no nos van a ayudar en términos de mejora de distribución de la riqueza. Y lo otro que uno supone que está por venir, o que por lo menos acá uno tiene en el set de cosas que tiene que pensar, que tienen que ver con seguridad social. Y también las incorporaciones o los cambios de seguridad social han ido en una lógica también más regresiva de cuestiones más individual y menos de distribución colectiva. Con lo cual, cuando miras para adelante y decís qué herramientas tengo para cambiar esto, no da la impresión de que tengas muchas para mejorar, en el caso uruguayo, hasta donde hoy llegaste. Porque realmente para cambiar de donde hoy llegaste, además tendrías que hacer un IRPF aún mucho más fuerte de lo que es en términos del ingreso. Y cuando mirás quiénes son los contribuyentes, da la impresión de que ahí tampoco, más allá de que podrías disminuir el mínimo imponible para incorporar una masa de contribuyentes mayor y para de alguna manera masificar plenamente el impuesto, que sigue siendo más progresivo que otros, que el IVA o que las contribuciones de seguridad social, que al fin tienen tasa flat y no progresionales. Cuando vas al otro lado te das cuenta que ese es el que en principio uno imagina que tendría una resistencia muy alta. Entonces no es sencillo. Y cuando vas, ya te digo, también por la cuestión intergeneracional, los que en teoría tienen mayor predisposición, se supone, porque son los que reciben una mayor cantidad de bienes y servicios, sobre todo en salud, en seguridad social, sistema de cuidados, etcétera, etcétera, al fin también ha sido, en Uruguay pasó claramente, son los que interpusieron recursos de inconstitucionalidad del IRPF para jubilaciones y también para el IAS. O sea que por un lado hay una percepción de que es más justo porque reciben más, pero por otro lado a mí no me graves porque yo ya pagué. Entonces eso es lo que también ha dado algunos dolores de cabeza y la solución no parece fácil. Hacemos una pregunta más, después va a haber una ronda de 5 minutos cada uno y después nuevas preguntas. ¿Ah? Está Martín. Sí.
Perdón, estaba la respuesta de la herencia. Sí, la herencia. De lo que se ve en el mundo, el impuesto de la herencia no es un impuesto que que genere una gran recaudación. Primero, bueno, porque está muy concentrado, hay pocos que la cobran. Segundo, porque en general suele tener mínimos no imponibles altos. Tercero, porque tiene problemas de evasión, no sé, sigue importantes que tienen que ver también con las transferencias entre vivos. Hay un conjunto de elementos de técnica tributaria que tendrían que estar en juego para prevenir todas las posibles problemas de elusión. Pero sí podría alcanzar para financiar una expansión del sistema de asignaciones familiares, considerando los montos actuales del no contributivo, el hecho de que la cobertura ya es casi de la mitad de los niños y que también hay fondos, aunque menores, del sistema contributivo y del público. O sea que sí podría ser suficiente para eso. Igual después habría que hacerlo más específico. Hay algunos cálculos. En Brasil es municipal. Entonces, cada municipio tributa la transmisión de viviendas, que herencia normalmente estamos hablando de viviendas, porque el dinero es casi imposible de tributar. La gente muy fácilmente lo pasa de muchos modos sin pasar por la tributación. Entonces, estamos hablando de viviendas. Normalmente, hoy hemos avanzado un poco en esto, principalmente en los municipios más grandes como Río y São Paulo y Belo Horizonte. Entonces, hoy ya tenemos un sistema que no fue concebido para tributar herencias, sí para tributar los inmuebles, que es la valoración. Entonces, hoy, por ejemplo, yo estoy recibiendo una herencia de mi papá. Entonces, el inmueble vale... eso es una historia real. El inmueble vale 900,000 reales y yo, bueno, como yo no quería pagar mucho dinero, yo intenté decir que valía 200,000 reales. Lo que dice la alcaldía es no, este inmueble con estas características en esta zona vale 900,000 reales. Sabían exactamente cuánto valía. Y yo voy a tener que pagar 8% de este valor para recibir el inmueble. No es una cantidad inmensa. A mí me gustaría mucho más que tuviera que pagar 20 o algo así, pero ya está mucho mejor de lo que era hace 10, 20 años, a donde todo el mundo decía que un inmueble de 1 millón valía 50,000 reales y el municipio no podía argumentar que no era verdad. A ver, para decirlo fácil, que es en realidad parte de la primera parte de presentación de él, la focalización, que es un buen mecanismo técnico, no hay que descartarla, ¿sí? Hay que saber cómo las articular con otras políticas, que tampoco es fácil, dado cómo están organizadas, pero la mejor opción es la brasileña, en políticas públicas, en política no lo sé. En términos de buscar universal, ¿tá? Porque la universal, o sea, porque todos los sectores sienten que reciben, entonces están preocupados por mantener esa política. Las políticas focalizadas lo que hacen es, y focalizadas muy estrechamente, es realmente centrarse en un grupo. Es un grupo vulnerable que no tiene capacidad de gestión, que no tiene capacidad de organización y que es fácil recortarlas porque no tiene voz pública, ¿sí? Y así ha sido la historia de América Latina. Estas políticas stop and go son políticas permanentes de recorte hacia sectores vulnerables, ¿no? Nunca van a existir, el caso brasileño es la expresión, una política de recorte a los trabajadores de Itamaraty, ¿no? Nadie los va a tocar jamás, porque son sectores que tienen mucha voz y poder. Itamaraty es el Servicio de Relaciones Exteriores brasileño. Entonces, esta idea es lo que genera la paradoja que se llama de la distribución, que por un lado tengo políticas que son progresivas, como son las focalizadas, que la consumen, la que necesitan, y por otro lado, ¿sí? Y a su vez tienen potencial
cada unidad monetaria invertida en esas políticas tiene un potencial redistributivo, sin embargo, son endebles institucional y políticamente. Y la historia de América Latina, que todos los programas de combate a la pobreza, mal o bien, han sido recortados en el tiempo. Y ahora está todo el mundo esperando que con los cambios de gobierno recorten las transferencias condicionadas. Bueno, no sabemos, pero igual tiene algunas fortalezas porque están hechas por ley, ¿sí? Y por otro lado, esta demanda no la toma otro actor colectivo capaz de defenderla, ¿no? Entonces, las políticas de asistencia o focales, más allá de su potencial propio, son variables de ajuste permanente en cada periodo de desaceleración económica. Y quiero decir, con esto termino, que los sectores medios son los grandes opositores a estas políticas porque no se benefician de ellas, ¿no? Sobre todo los sectores medios bajos, medios y medios altos, por supuesto. Pero entonces, en realidad, la política universal, pese a que supone más gasto, ¿sí? Termina trayendo al sector bajo hacia una situación de mejor beneficio y se sirve de la organización o de la voz pública de los sectores medios. Si ustedes vieron alguna política pública que fuera defendida por los pobres y tuviera resultado, que me la cuenten, porque yo las que veo son todas las que defienden los sectores medios, ¿no? Los sectores medios no quieren pagar impuestos, no quieren recorte de esto y lo logran. Los sectores bajos no lo logran, no tienen voz pública. Entonces, a mí me parece que aquí hay que tomar estos factores políticos y el tipo de actores que tenés para sustentar y generar voz. Los movimientos populares nunca han logrado, no han logrado detener reformas de recortes, ¿sí? Esto se ha comprobado en América Latina, ¿sí? Pero han moderado procesos de recorte. Eso es lo que estamos ahora en ausencia, ¿no? Sobre todo en América Latina, en particular en América del Sur. Era eso. Gustavo. Bueno, yo voy a usar un minuto. Lo dije hoy, en realidad no hay nada más lejos, sobre todo hoy acá con ustedes, que yo pretenda ni siquiera sugerir ideas. O sea, no solo que no las voy a decir, sino las voy a sugerir. Pero yo creo que Uruguay tiene, porque lo pienso, entonces tampoco hay alguna herramienta que está en mejores condiciones que muchos países de América Latina para, con hoy los instrumentos tributarios que tiene, lograr mejorar algunos niveles en la desigualdad y que no significarían un cambio sustancial del sistema tributario en su conjunto, porque entre otras cosas yo creo que hoy, por lo que acabo de decir, no veo condiciones sencillas de que se puedan modificar en corto plazo. Y que tiene que ver con el IVA. Claramente el IVA, que ahí tiene que ver si su regresividad, si es por ingresos, si es por consumo, etcétera. Pero en cualquier caso, y voy a tratar de ser bien simple, hoy Uruguay ha logrado que algunos mecanismos de tecnología nos permitan o nos permitirían casi que individualizar el consumo de cada uno de nosotros. Hoy cuando pagamos con tarjeta de débito nos hacen el descuento. Y por otro lado existen tarjetas, la tarjeta MIDE que te referías tú hoy o lo que fuera, que de alguna manera están individualizadas en personas de condiciones de bajos ingresos o niveles de vulnerables. Nosotros podríamos ir, yo no voy a decir claramente, pero sí con algún diseño hacia un IVA casi individual y que efectivamente pasáramos a que no hubiera una exoneración masiva, por ejemplo en el 4% por pagar con tarjeta de débito, sino para algunos sectores de ingresos determinados. Y eso no parece ser un diseño complejo, ¿sí? El tema es cuál es el costo de implementación de eso, además de implementarlo, digamos. ¿Cuáles son los riesgos de los niveles de evasión? ¿Sí? Entonces ahí es donde yo creo que hay la dificultad mayor. Para que entre otras cosas eso de verdad sea aceptado socialmente y pueda funcionar. Y no sea otro problema de generar una nueva mala aceptación del sistema tributario por algunos sectores de la población en su conjunto. Entonces yo creo que en caso del IVA, Uruguay podría perfectamente trabajar en un diseño que fuera cada vez más personalizado si efectivamente lo que queremos es que ese impuesto sea menos regresivo y seguir mejorando la progresividad del sistema en su conjunto. Me parece bastante más probable y bastante más inteligente que forzar otras cosas que nos pueden dar ingresos muy magros. Eso. Sí, bueno, ahí habría que pensar cómo
logramos reformar las transferencias no contributivas y que eso sea en el marco de una imposición progresiva, ¿no? Porque podría pasar que hubiese más viabilidad para la expansión de, como queda poco por universalizar en monto bajo, porque hasta digamos, yo que sé, creo que hasta el octavo decil más o menos hay algún tipo de cobertura de AFAM. No sería tan complejo universalizar, pero no sé si tendría la misma, el mismo consenso político financiarlo a través de esto que se planteaba del impuesto a la renta o de alguna forma de IRPF. Y o sea que ahí habría que, me parece que se tiene que plantear todo como un paquete para que tenga un resultado final de mayor progresividad, si ese fuera el objetivo, y también con la unificación de la TUS. Creo que en este periodo, en los momentos en que se discutieron reformas tributarias, emergió tanto la primera como la de 2016, emergió algo como de lo que plantea Carmen en cuanto a la capacidad de sectores medios y medio altos de hacer sentir su voz y que todo el mundo estaba discutiendo, por ejemplo, alrededor de los que ganaban 50.000 pesos, como que eso era un problema fundamental cuando la mayor parte de la gente ganaba por debajo de eso, ¿no? Entonces entender qué determina cómo las personas se forman opiniones y las percepciones que tienen sobre el impuesto a la renta y sobre las políticas redistributivas es bien importante. Hubo una mesa en la NIP de preferencias por la redistribución donde se tocaron varios de estos temas. Creo que también hay que entender por qué se deterioró la percepción sobre las asignaciones familiares cuando tanto el PANE salió con bastante mayoría parlamentaria, no me acuerdo bien, pero las asignaciones salieron por consenso, pero a partir de 2013 comenzó a haber un deterioro en la opinión pública, y también lo vemos en los trabajos que hemos hecho de evaluación, por ejemplo, tanto del PANES como de asignaciones familiares, como sectores que están muy por debajo del mínimo no imponible tienen una muy mala percepción del impuesto a la renta, de los consejos de salarios, y prefieren también las transferencias en especie a las transferencias en dinero. Entonces hay algo también capaz digo, habrá actores en juego, bla, bla, pero también hay cómo quienes diseñan estas políticas son capaces también de transmitir y de defender por qué es necesaria una redistribución, más allá de aspectos como los que plantea Gustavo, donde la gente está dispuesta a contribuir si recibe más o igual a lo que pagó, y ahí nunca sería viable la redistribución. Yo quiero hablar sobre focalización un poquito. Este artículo de beneficio universal es el segundo que yo escribí. El primero, nosotros éramos tres autores. Uno de ellos es Rafael Osorio, que lo conoces. Sí. Y en el medio del seminario en que estábamos exponiendo, él miró la pantalla y dijo: yo no estoy de acuerdo con esta propuesta. Saquen mi nombre, porque yo creo que cada centavo que tenemos que ponerlos a los más pobres, que es lo que más necesitan. Yo comprendo este modo de pensar, y yo pensaba así hace unos 10 años, pero hoy yo pienso exactamente como Carmen. Si uno exagera en la focalización, uno pierde los actores políticos importantes. Y otra cosa, no solo en el nivel macro, pero en el nivel micro. Entonces, por ejemplo, la educación pública en mi ciudad, en Brasilia, tiene mucho dinero. En promedio, el gasto en el sistema público de Brasilia es un poquito más alto que el gasto en el sistema privado. Pero mis hijos están en una escuela privada. Porque lo que se pasa es que cuando uno focaliza demasiadamente un servicio, y eso no fue una intención de focalizar la educación pública
en Brasilia con los pobres, pero acabó siendo que el 60% de los inferiores de la distribución tienen sus hijos en la escuela pública. Entonces tenemos malas escuelas, porque si tienen una escuela que solo tiene hijos de pobres, es una mala escuela, porque los peer effects son totalmente importantes. Entonces, cuando la clase media saca a sus hijos de la educación pública, saca la calidad de la educación pública también. Entonces, yo creo que si uno es verdaderamente igualitarista con un horizonte muy largo, yo estoy cierto, la focalización es más igualitarista en un horizonte corto. Claro. Pero si uno tiene un horizonte largo, no hay cosa más igualitarista que la universalidad. Y yo creo que esto es el objetivo para el cual tenemos que caminar en el largo plazo. Yo sé que no es fácil, principalmente en nuestras sociedades, que ustedes ni son tan desiguales, pero nosotros somos absurdamente, brutalmente desiguales. Son como dos países en uno, ¿no? De tan desigual que somos. Entonces es un poco difícil defender que debemos dar el mismo para todos, y yo creo que algún tipo de focalización hay que tener, pero yo creo que el horizonte de largo plazo de una persona igualitarista es la universalidad, no puede ser otro. Sí. Yo acuerdo con él, me gustaría hacer como 3 precisiones al planteo que hicieron la chica y él. En realidad los pobres son pobres porque tampoco se organizan. Una parte de la debilidad su dispersión territorial, ¿sí? y la falta de organización hace que los pobres refuercen su condición de pobreza. Y quiero decirle una anécdota que una vez estaba en un seminario con Castillo, y yo le pregunté, decía una cosa, pero ¿por qué no incorporan la asignación familiar del plan de equidad? A los trabajadores les servía, porque en realidad vos tenés una categoría laboral de trabajadores que ganan muy mal, ¿no? Entonces me dijo, mira, nosotros lo debatimos 50.000 veces, pero nosotros tenemos que incorporar la situación de los trabajadores informales, pobres, no nos corresponde. Digo, pero se quedan sin organización. Porque no es el movimiento sin tierra brasileño. Son las personas que van a cobrar con su tarjeta individualmente al BPS. Entonces, en realidad tenés una masa bastante desintegrada. Este es el primer punto. El segundo punto es que hicimos un estudio en ciencia política con un economista y la distancia entre los sectores pobres y el estrato medio-bajo es bajísima en Uruguay. Viven en los mismos barrios, consumen en los mismos negocios, solo que uno cobra la asignación familiar y el otro no, ¿sí? Y la diferencia brutalmente está en la vivienda, que uno tiene contrapiso, que parece que es algo muy importante, los contrapisos, y otros viven en asentamientos precarios. Pero comparten toda la zona, comparten la escuela. Entonces la pregunta es si no debe haber una inteligencia política de decir, bueno, no puedo focalizar tan extremadamente, porque la focalización tampoco lleva tantos recursos. Por supuesto, todos queremos políticas universales y que en este contexto resultan muy difíciles, ¿no? Pero también repensar, tomamos modelos. ¿Cuál es el grado de desigualdad de Uruguay y la distancia entre los estratos sociales para pensar, digamos, políticas que nos puedan acercar? Los extremos nunca se acercaron en la vida. El pobre y el rico no existe. La pregunta es cómo se generan servicios, ¿sí?, que puedan incorporar heterogeneidades, porque son las heterogeneidades sociales las que favorecen la integración, ¿sí? Y lo último que quiero decir es que Uruguay agotó la agenda política de políticas sociales. Y hace mucho tiempo que dejó de pensar, que dejó de plantear cosas nuevas en política social. Creo que hubo un periodo, el primero y parte del segundo, con errores, había como una agenda que se podía seguir. Hoy parece que llegamos al techo de lo que se podía hacer, ¿tá? Más allá de la situación económica, creo que no hay ideas. Yo creo que a la gente no se le cae una idea hoy, me parece a mí.
O sea, de repente yo escucho todo el tiempo lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que... Y nadie se juega a plantearse una agenda distinta. Lo que estamos ahora es la agenda de derechos. Pero eso no es una agenda social. La agenda de derechos es de derecho civil, es de libertad. La agenda social es una agenda de la redistribución económica. Estamos en otra agenda. ¿Sí? Pero con respecto a la redistribución, creo que desde el 2008 hemos dejado de pensar. Esa es mi propuesta, mi idea. No he visto una idea nueva, y sin embargo hay un paradigma en el mundo que se llama la inversión social, que yo no creo que sea nada bueno, pero por lo menos ni lo discutimos nosotros. Entonces, me parece que falta esto. Y los políticos nunca te van a escuchar. Si no le decís que es lindo, que es el mejor del mundo, o linda, ¿tá? Y que todo bueno lo que hace, no te van a escuchar. O sea, en realidad, la función de la universidad es la crítica. La crítica, no criticarlo, quiero decir. Una versión es, sino, como él plantea, bueno, esta es la propuesta, haga lo que quiera con ella. Y va a hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Si uno agarra, los países desarrollados siguen creyendo o siguen viendo el sistema tributario como mecanismo de cohesión social. Nosotros no lo tenemos incluido. ¿Por qué? Porque en general los pobres creen que no pagan impuestos, a pesar de que pagan vía consumo o pagan vía seguridad social, pero creen que no pagan. Una persona agarra a una persona 20.000 pesos de salario y le preguntas cuánto paga impuestos y se fijará si tiene a mano el recibo de sueldo. Si no, cree que cobra lo que le pusieron en el cajero y pronto y consume lo que consume. Es su vida. O sea que cree que no paga impuestos. Es verdad, Uruguay debemos entender que tenemos un impuesto a la renta a las personas físicas que tiene apenas 10 años, cuando en el mundo fue de inicio del siglo XIX. Argentina tuvo el año 32, digo, para no hablar de Gran Bretaña que tuvo en el siglo XIX, pero quiero decir, Uruguay tiene una cosa como muy nueva. Pero claramente el sentido de pertenencia, si efectivamente el sistema tributario forma parte de la cohesión social y del sistema de acumulación de riqueza, todas las cosas que quieren hablar de la legitimidad del Estado, etcétera, pero al fin el sentido de pertenencia es que tengo que pagar impuestos, porque si no, no pertenezco. Sigo estando en un limbo de que no me dan, o me quejo o no me quejo, pero quiero decir, no soy parte del club de lo que pagan. Yo creo que ahí hay problemas, digamos, de política, de cómo se comunica, de economía política, de oportunidad, pero claramente si nosotros queremos tener alguna posibilidad de seguir cambiando esa estructura y seguir creciendo los impuestos directos en camino de los países desarrollados, en detrimento de los impuestos indirectos, claramente tenemos que ampliar la base, es decir, disminuir el mínimo imponible y efectivamente buscar mecanismos para que la seguridad social incorpore, o mejor dicho, los impuestos al consumo, vía lo que yo decía hoy de personalizarlo, que incorpore algunas cuestiones también más progresivas. ¿Sí? Pero claramente, si no hay pertenencia al sistema tributario como tal, sigue siendo de las clases medias y las clases altas. En Uruguay es así, a pesar de que la discusión parece insólita, pero es así. Si hoy dijéramos de bajar el mínimo imponible y hacer un IVA individualizado, donde los beneficios de la exoneración, por ejemplo la tasa básica, que desapareciera el IVA en consumo, digamos, de alimentación básica para las personas de bajos ingresos, y tiene que pagar X porcentaje bajo de su ingreso de salario, sería mucho más progresivo. Pero hoy parece, por lo menos políticamente, muy difícil de plantear en el lugar, digamos, en el esquema que estamos. Y yo creo que eso hay que pensarlo, porque si no, nuestro sistema tributario como tal no es tan fácil que logre un nivel de distribución mucho mayor al que pueda tener hoy, porque además no hay arriba capacidades contributivas que sumen en términos de porcentaje relativamente relevante del PIB, ¿no? Y esas batallas políticamente también son muy complejas. Pero yo creo que Uruguay claramente tiene que pensar de integrar más gente, o sea, que el sistema tributario forme parte de la agenda de cohesión social, ¿sí? Tiene que haber más contribuyentes, deberíamos ir a un óptimo que contribuyentes somos todos. Después vemos en qué porcentaje, eso es lo que podemos discutir. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con el recorrido que tenemos de un impuesto nuevo y de un impuesto que es menos visible, mejor dicho, un impuesto que es más visible que todos los otros impuestos que tenemos. Sí, en línea con esto último que planteabas, bueno, uno de los principales actores que está permanentemente pidiendo que se suba el mínimo imponible es el CNT. Entonces,
para que el impuesto a la renta sea redistributivo, no solamente hay que gravar más a los que están arriba y a los de las rentas del capital, sino que, como decías vos, tiene que bajar y ser más amplio. Entonces ahí estamos en un dilema claro. Incluso a veces yo creo que el discurso y las investigaciones que a veces se hacen donde se muestra, no sé, que el 1% superior se tiene el 14%, a veces se pueden utilizar para desresponsabilizar a los sectores medios de pagar impuestos, porque la idea es, bueno, si estos ricos pagan tan poco, yo que soy sector medio, entonces tampoco pago. Entonces me parece que hay el impuesto a la herencia y la unificación de las tasas marginales arriba en el capital puede dar también una señal de que estás haciendo un impuesto más progresivo, estás haciendo pagar más a los ricos, pero también tenés que bajar, y ahí entran todos los trabajos de cultura tributaria que en Uruguay no tenemos, pero vos planteas España, en Chile hay una cantidad de cosas interesantes sobre cómo responsabilizar a los sectores medios por el tema de impuestos y por políticas más redistributivas, pero... Bueno, muy bien. Estaríamos cerrando por acá entonces. Muchas gracias a todos los panelistas.